Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Hoy les voy a hablar sobre las propiedades de seguridad. Recuerden que seguridad es la traducción que estoy usando para safety. Seguridad en este caso no hace referencia a seguridad informática, de hecho es otra cosa. Lamentablemente tanto safety como security se traducen a seguridad pasando al castellano, y entonces aclaro que en este contexto seguridad es traducción de safety. Así que vamos a ver detalles sobre las propiedades de seguridad. Vamos a empezar viendo las propiedades de seguridad desde un punto de vista informal y coloquial para después ir aproximándonos a una versión formalizada de las propiedades de seguridad. Entonces, en términos generales, las propiedades de seguridad dicen que nada malo puede pasar en ninguna ejecución del sistema. Es decir, las propiedades de seguridad tratan de decir las cosas que un sistema no puede hacer o solo las cosas que el sistema puede hacer, de manera tal de que todo lo otro no lo puede hacer. En ese sentido, toda propiedad de seguridad prohíbe algo malo. Fíjense que yo acá pongo malo entre comillas porque lo de malo es muy relativo y hay que especificarlo con más detalle. Pero veamos entonces algunos ejemplos. Una típica propiedad de seguridad es ausencia de abrazo mortal. Abrazo mortal es deadlock, ¿ok? Lo traduzco yo así, abrazo mortal, de la palabra original deadlock. En el caso de ausencia de abrazo mortal, ¿qué es lo malo? Justamente que haya abrazo mortal, que haya deadlock. Es decir, la propiedad de seguridad está prohibiendo que haya abrazo mortal en el sistema. Ninguna ejecución del sistema puede alcanzar un estado donde haya abrazo mortal. Corrección parcial es otra propiedad de seguridad típica. Corrección parcial significa que si un programa termina, entonces termina de acuerdo a su especificación, termina de manera correcta, ¿está? Es decir, la salida que produce el programa corresponde a la entrada que se le proveyó de acuerdo a la especificación. Entonces, ¿qué es lo malo que se está prohibiendo cuando se pide la propiedad de corrección parcial? Que haya salidas incorrectas, es decir, que la salida producida no se corresponda con la entrada que se le dio al programa inicialmente. Exclusión mutua, otra típica propiedad de seguridad. ¿Qué es lo malo que se está prohibiendo? Que dos o más procesos estén ejecutando en la sección crítica al mismo tiempo. Es decir, la idea de exclusión mutua es decir que en todas las ejecuciones de un sistema nunca hay dos o más procesos ejecutando al mismo tiempo la sección crítica. Es exactamente eso. Y esto es lo malo que uno prohíbe diciendo que el sistema tiene que ejecutar en exclusión mutua. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más y en algún momento vamos a hacer la especificación formal, la formalización del concepto de seguridad. Antes de ver la definición formal de propiedad de seguridad, les quiero comentar lo siguiente. Lo que hemos estado haciendo hasta ahora es especificar propiedades de seguridad, es decir, todos los problemas de Z, de Stagechar, de CCP que resolvimos, lo que hicimos fue hacer especificaciones de propiedades de seguridad. Sin saberlo, pero es lo que hemos hecho hasta el momento. Es decir, en el trabajo habitual de especificación, lo que uno hace normalmente es especificar solo propiedades de seguridad. Lamport dice que una especificación está constituida en realidad en un 90% de especificación de seguridad y un 10% de especificación de vitalidad. Justamente la forma usual de especificar propiedades de seguridad es indicando las transiciones permitidas, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Cuando hacíamos una especificación Z decíamos todas las operaciones que el sistema podía ejecutar. Cuando hacíamos una especificación Stagechar mostrábamos todas las transiciones que el sistema podía ejecutar. Cuando hacíamos una especificación CCP mostrábamos las secuencias de eventos que podía ejecutar el sistema. Justamente al dar las transiciones permitidas, el sistema puede ejecutar solo esas transiciones. Todo lo demás está prohibido. Es decir, que de alguna manera, por contraposición, nosotros estamos diciendo todo lo que no
se puede hacer. Diciendo solo lo que se puede hacer, estamos prohibiendo todo lo demás. Otra cosa importante es que las propiedades de seguridad no indican que el sistema hará algo, solo indican que el sistema puede hacer algo, Esto significa que un sistema que está en su estado inicial y permanece indefinidamente en su estado inicial es un sistema que verifica su propiedad de seguridad. Si ese sistema transiciona del estado inicial hacia otro estado mediante una de las transiciones especificadas y se queda en ese nuevo estado indefinidamente, también verifica la propiedad de seguridad. Y si hace esto permanentemente, es decir, de transicionar y después permanecer en un estado por una cantidad de tiempo indefinida, es un sistema que verifica su propiedad de seguridad. Las propiedades de vitalidad justamente lo que dicen es que el sistema eventualmente tiene que llegar a algún lado, eventualmente tiene que hacer algo, de manera tal que eventualmente va a ejecutar algunas transiciones, no se va a quedar, no puede quedarse en un estado indefinidamente. Otra cuestión a tener en cuenta es que cuando uno da las propiedades de seguridad por medio de transiciones, depende del nivel de abstracción, esas transiciones pueden ser muchas, pueden ser muy complicadas y uno a veces no tiene claro si las transiciones realmente están definiendo la propiedad de seguridad que uno quiere definir. Entonces, lo que se suele hacer, que es un paso ulterior, es un paso un poco más complejo, es especificar las propiedades de seguridad de una manera declarativa, es decir, no como un conjunto de transiciones, sino como un predicado sobre sucesiones de estado, sobre ejecuciones. Y lo que uno hace a continuación es demostrar que cada una de las transiciones que definió preserva esa propiedad definida más declarativamente, es decir, asume que la propiedad vale al inicio de la transición, ejecuta la transición y tiene que verificar, tiene que demostrar que la propiedad sigue valiendo en el nuevo estado al cual llegó la transición. Si uno hace eso para todas las transiciones, se supone que queda demostrado que cualquier secuencia de transiciones que se dé va a siempre preservar la propiedad que uno demostró. Obviamente también está el teorema de inicialización, que es demostrar que el estado inicial verifica la propiedad que uno ha especificado. Con eso ya tienen un pantallazo de lo que es propiedades de seguridad desde el punto de vista más coloquial. Ahora vamos a ver la formalización de las propiedades de seguridad. Acá tenemos la formalización de la propiedad de seguridad. S es una propiedad de seguridad respecto de E. Recuerden dos cosas. Las propiedades son conjuntos de ejecuciones, conjuntos de sucesiones infinitas de estado. Entonces, S tiene que ser un conjunto de sucesiones infinitas de estado, un conjunto de ejecuciones. E es un conjunto de estados, como lo habíamos visto en la escena anterior. S es una propiedad de seguridad respecto de E, sí, solo sí. Y acá la forma de definir las propiedades de seguridad es por complemento, digamos. Se dice aquello que no pertenece a S en lugar de decir aquello que pertenece a S. Entonces, ¿cuáles son las sucesiones infinitas de estado que no pertenecen a S? Si S es de seguridad, hay sucesiones infinitas de estado que no pueden pertenecer. Entonces, ¿cuáles son? Son aquellas sucesiones infinitas, las que no pertenecen a S, en donde existe un número natural a partir del cual cualquier cosa que haga el sistema tampoco es una propiedad de seguridad. Es decir, lo que está diciendo esta definición es que hay algo malo que se intenta prohibir, pero la ejecución E no lo cumple porque en algún punto se rompe eso malo ocurre y cualquier cosa que haga el sistema después para reparar eso ya es imposible, porque lo malo ya ocurrió. Es decir, N representa el momento en que el sistema viola la propiedad. N es el momento, es el punto de ejecución, es la sucesión parcial, la ejecución parcial hasta un cierto estado, donde en ese momento la propiedad se viola. Y después, no importa lo que yo haga después, que está representado por T, fíjense que es para todo T, entonces cualquier cosa que yo haga después
no puede reparar el hecho de que yo entré a un estado que viola la propiedad de seguridad. Entonces, en general, las propiedades de seguridad, justamente como prohíben algo malo, de alguna manera se está diciendo, al darla por complemento, se está diciendo aquello que donde lo malo ocurre, en lugar de decir donde lo malo no ocurre. Se suele decir donde lo malo ocurre. Y lo malo está representado por el estado enésimo, digamos, un estado cualquiera enésimo, por eso se dice que existe, y es suficiente con que exista uno, es decir, en una ejecución infinita, donde hay un punto en cualquier parte donde la propiedad que yo quiero que valga deja de valer, no importa lo que haga después, ya en ese momento la propiedad no valió para toda la ejecución. Las propiedades de seguridad tienen que valer para toda la ejecución y para todas las ejecuciones. Entonces, n representa el punto donde la propiedad se viola y t representa cualquier intento ulterior del sistema por reparar ese error, que no lo puede reparar, obviamente, porque ya ocurrió el error. Entonces, por ejemplo, si la propiedad de seguridad es exclusión mutua, ¿cuándo se viola esa propiedad? Cuando llego a un estado cualquiera donde hay dos procesos accediendo a la sección crítica. No importa que yo después, por ejemplo, mate uno de los procesos, en el estado siguiente mate uno de los procesos, es decir, en el estado n+1 yo mato uno de los procesos, con lo cual queda un solo proceso en la sección crítica. Ya está, ya la exclusión mutua se violó, aunque sea en un solo estado. Eso es suficiente para que no valga la ejecución, para que, digamos, el sistema no verifique la propiedad de exclusión mutua. Entonces, ¿cuáles son las ejecuciones que no pertenecen a la ejecución mutua? Son las ejecuciones donde hay al menos un estado, n, en donde, independientemente de lo que yo haga después, ya hubo dos procesos en la sección crítica, que es t. Independientemente de eso, ya esos dos procesos están en n, estuvieron en n, en el estado enésimo, estuvieron los dos en la sección crítica y ya no hay manera de evitarlo, digamos. Con un solo estado en donde la propiedad no valga, ya es suficiente para decir que la propiedad no vale nunca. Esto es en contraposición, y me adelanto un poco, a las propiedades de vitalidad, que son justamente de alguna manera las contrarias. No son exactamente las contrarias, pero se puede pensar que son más o menos las contrarias, porque en una propiedad de vitalidad, que yo en un punto intermedio de una ejecución no pueda decir que la propiedad vale, no quiere decir que no valga más adelante. Entonces siempre tengo la posibilidad de que más adelante esa propiedad valga. Es decir, de alguna manera siempre tengo la posibilidad de recuperarme y hacer valer la propiedad un poco más adelante. En cambio, con las propiedades de seguridad, si yo en un momento veo que la propiedad se viola, no hay manera de evitar que la propiedad vuelva a valer. Es imposible que vuelva a valer. Esa es la característica distintiva de las propiedades de seguridad. Desde el punto de vista práctico y desde desde lo más habitual cuando uno trabaja de esta forma, es simplemente pensar que las propiedades de seguridad son aquellas propiedades que se indican dando las transiciones posibles del sistema, como les dije un poco antes. Es decir, lo más normal, lo habitual, lo usual es dar una propiedad de seguridad diciendo estas son todas las transiciones posibles del sistema y no me interesan otras transiciones, solo estas. Si el sistema ejecuta de acuerdo a estas transiciones, entonces de alguna manera verifica la propiedad de seguridad, y si no, no la verifica. ¿Qué ocurre? Que uno puede luego en algún momento refinar esas transiciones y llegar a transiciones más cercanas a una implementación. ¿Qué garantía tiene uno que el refinamiento fue correcto? Es decir, ¿qué garantía tiene uno que ese refinamiento que hizo cumple las propiedades, por ejemplo, de exclusión mutua? Bueno, la idea es justamente que uno podría demostrar que ese conjunto de transiciones siempre verifica esta definición. Es decir, que llegado a cualquier punto se verifica la propiedad.
¿Cómo se suele hacer eso? Con propiedades de invariancia. Es decir, y esto lo relaciono también con lo que hemos visto en Z. Es decir, si yo tengo un cierto conjunto de transiciones y planteo que una propiedad vale antes de una transición y quiero demostrar que vale después, y puedo demostrar que vale después, y eso mismo lo hago para todas las transiciones del sistema, ¿qué significa esto? Que si en el estado inicial se cumple la propiedad y todas las transiciones preservan esa propiedad, entonces cualquier ejecución del sistema va a preservar esa propiedad. Por lo tanto, las pruebas de invariancia, los invariantes de estado y las pruebas de invariancia son cruciales para demostrar la corrección de los programas y la corrección de los sistemas, porque justamente lo que hacen es demostrar que se cumple la propiedad de seguridad que uno pretende que el sistema tenga. Con las propiedades de vitalidad es un poco más complicado porque, digamos, hay que ver dónde se cumple la propiedad y no que se cumple siempre, sino que hay que encontrar el punto donde se cumple, y eso es bastante distinto. De hecho, la forma de verificar que un sistema cumple con una propiedad de seguridad es muy distinta matemáticamente desde el punto de vista de la demostración y desde el punto de vista de lo formal, es muy distinta de la forma en que uno demuestra que el mismo sistema cumple propiedades de vitalidad. Justamente las propiedades de seguridad y vitalidad son hasta cierto punto tan distintas entre sí que las técnicas de verificación para unas y otras son muy distintas también. En el próximo video vamos a seguir con propiedades de vitalidad.